Bueno, varias cosas, invitaciones lindas para compartir en los próximos días. Vimos acá en El Salpicón y ahora vamos a meternos de cabeza en un tema que ya fue motivo de un informe aquí en Sobre Ciencia hace algún tiempo. Ahora Alexandra tal vez nos ayude a recordar si hace un año, dos, tres, yo perdí la cuenta, pero hablaba de una investigación que trataba de indagar en la eventual relación que había entre el consumo de cannabis y cuadros de psicosis. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo andas, Alexandra? ¿Cómo andas, Gustavo? Bienvenida. Bueno, estamos volviendo al segmento ¿Qué pasó con? Exacto. Que justamente amplía esto del tiempo de la ciencia, ¿no? El seguimiento que a veces lleva de los temas. un año, 2 años. Bueno, nosotros en el 2023 es esta investigación que hicimos, este informe que hicimos en Sobre Ciencia, sobre el consumo de cannabis y una posible relación que hay con síntomas, por decirlo de alguna manera, precoces de psicosis, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, hay en la literatura mundial varios indicios en esto. Bueno, en Uruguay no se había hecho ninguna investigación al respecto. Nosotros hablamos en aquel entonces con Richard Rodríguez, que él es psicólogo clínico, es docente de investigador y está haciendo su doctorado en esta temática, con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Él en aquel entonces, bueno, abrió, podríamos decir, el llamado a la colaboración de la gente. Estas cosas muchas veces pasan en investigaciones científicas, sobre todo de la Facultad de Psicología en este caso, ¿no? Abrir para que la gente participe de una investigación que, bueno, tiene su base en la literatura mundial, esta posible relación, y bueno, lo quisieron hacer con experiencias uruguayas. Sí, no, aparte es muy importante en todos estos casos poder trasladar y ver si realmente lo que se verifica en otras partes del mundo tiene o no. Claro, sobre todo para los cuidados de lo que se llama los estados mentales que podrían tener un alto riesgo, ¿no? Prestarle atención a determinados síntomas tempranamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es lo que nos contaba Richard Rodríguez en el 2023 sobre este proyecto de investigación que hizo en la Facultad de Medicina con el apoyo de Ani en su doctorado. Esta línea de investigación para conocer efectos de cannabis en síntomas psicóticos surge a partir primero de la experiencia clínica. Trabajo hace unos años en rehabilitación psicosocial con pacientes con trastornos mentales severos y un poco la experiencia clínica me ha topado lamentablemente con muchos jóvenes, varios jóvenes que han transitado a una psicosis diagnosticable, muchas veces jugando un rol importante ahí el cannabis. Entonces, a partir de ahí comenzó como mi inquietud. Cuando hablamos de cannabis o marihuana, en realidad nos referimos a los cannabinoides que integran el cannabis, que son más de 100. Pero cuando nos referimos a los efectos psicoactivos, va a ser el THC y el CBD y la combinación entre ellos lo que va a generar un mayor o menor efecto psicoactivo. El THC es el que por ahí tiene esa correlación con los efectos psicoactivos, a diferencia del CBD, que por ahí tiene otras funciones, y es justamente el CBD el que hoy por hoy se está investigando mucho a nivel clínico y médico. Cuando nos referimos a psicosis hablamos de una agrupación sindromática que puede incluir alucinaciones, puede incluir delirios, falsas percepciones, que genera conductas que impactan el comportamiento de las personas, pero ya cuando nos referimos a un umbral donde ya cruzamos cierta intensidad, tiempo y frecuencia, ya estamos hablando de algo diagnosticable. Pero sabemos hoy que aproximadamente un 10% de la población general puede llegar a tener alguna vez en su vida síntomas psicóticos subumbrales, que muchos remiten, pero otros no. Entonces ahí es cuando nosotros cruzamos esto con el proyecto, porque ahí introducimos el constructo en desarrollo que es estados mentales de alto riesgo. Una fase del proyecto, dentro de varias, es hacer una revisión sistemática. Es decir, buscar la literatura actual mundial en revistas científicas arbitradas de impacto y de primera línea que nos permitan afirmar y conocer, bueno, qué sabemos hasta ahora del impacto del cannabis en los síntomas psicóticos, qué relación tiene
y bastante se ha hecho, la verdad. Entonces, hoy hay cosas de las cuales ya sabemos dónde estamos parados. Sabemos que el cannabis correlación acelera el comienzo de una psicosis, facilita la aparición de síntomas psicóticos o los intensifica. Sabemos que hay otros factores ahí como el patrón de consumo. No es lo mismo fumar marihuana una vez por mes que fumar todos los días, 2 o 3. No es lo mismo fumar con predominancia de THC o CBD. Hay muchas variables que hacen que el tema sea complejo, muy complejo, pero sí es cierto que juega un rol importante. Nuestra idea es poder hacer una especie de screening poblacional en todo el país, poder reconocer o identificar síntomas básicos, subumbrales, que estén pudiendo dar cuenta de malestar en cierta parte de la población que consuma cannabis, compararla con personas que no consuman cannabis, pero a partir de ahí también después la idea es profundizar, poder tener entrevistas y hacer un seguimiento. La idea es poder, a final de cuentas, como muchos estudios y como cierta metodología permite, es hacer algo longitudinal y que a los 2, 3, 4 años podamos saber concretamente si alguna de estas personas, bueno, transicionó o derivó en un diagnóstico psicótico claro, digamos. Y decía Richard, ¿no? 2, 3, 4 años, justo al final. Bueno, y han pasado 2 años desde que él anunciaba el inicio de esta investigación. ¿Qué ha sucedido? Y bueno, esto comenzó con un llamado, como decía, un llamado a la gente a participar en esta investigación. Y obviamente tenía que ser gente mayor de 18 años. Sí, claro. Que utilizan para estas encuestas lo que se llama cuestionarios de escalas validadas de síntomas clínicos, de estados mentales de riesgo, que están validados internacionalmente, y también todo esto pasa por la comisión de ética de la facultad, como siempre que hay una investigación. ¿Y cómo le fue? ¿Consiguió gente? Consiguieron 861 personas, como podemos ver en la placa. Mucha gente. Mirá que desparejo la cantidad de mujeres con relación a la de hombres. Sí, pero no influyó eso en los resultados que ellos estaban buscando, ¿no? Igual, de todas maneras, pedimos estas cifras para conocer más o menos cuál es la cantidad de personas que habían participado en esa relación, pero no les significó un cambio en lo que ellos estaban buscando. Bien. Por un lado, sí encontraron cosas que les llamaron la atención, por ejemplo, que no pudieron estudiar la relación que él hablaba ahí en el informe, ¿no? De, bueno, cuánta marihuana, de dónde consumían la marihuana, si era de farmacias o de clubes canábicos. Sí. Bueno, la mayoría que se anotó en esta investigación decía otros, o sea, No, y eso permite que ellos, no tengan específicamente los datos de qué cantidad de THC, de CBD, como nos explicaba recién Richard, ¿no? También cerca de 700... Eso, ¿no? ¿Hablará de la privacidad de la gente o de que sigue habiendo un mercado irregular? Igual el foco de su investigación es encontrar pero de todas maneras querían saberlo y supongo que será para una subinvestigación, ¿no? Es un dato valioso, ni hablar. Es un dato valioso. Sí. Ellos encontraron que, vamos a la siguiente placa, encontraron una característica que las experiencias traumáticas en infancia y adolescencia es una variable que marca justamente esta posible relación entre síntomas de estados mentales de alto riesgo y que podrían derivar en psicosis a lo largo de los años. Entonces encontraron que aquellas personas que vivieron una experiencia traumática en la infancia y en la adolescencia consumían antes cannabis, consumían más gramos de cannabis y tenían con más regularidad lo que llamamos síntomas asociados a la psicosis, que los vamos a ver en la siguiente placa, que él nos explicaba justamente cuáles eran. Y son estas ideas de referencia, que es cuando las personas piensan que están hablando mal, que lo están mirando mal, que tienen la sensación que gente desconocida está en contra de ellas. Tenemos lo que se llama la reducción de la expresión emocional, la disociación con lo emocional, este tipo de síntomas. Y la saliencia, que él habla de cuando cosas que no deberían por qué llaman mucho la atención de nuestro alrededor, es como que existen... Dificultad tal vez de fijar la atención en algo. Exactamente. Y una de las cosas que nos decía Richard, y obviamente con muchísima importancia, es que hay que tener...
atención a este tipo de síntomas, ¿no? Claro. Porque a su vez los jóvenes, bueno, ellos encontraron esta variable, ¿no? De las experiencias traumáticas, que van a hacer una subinvestigación y una profundización en encuestas, como él anunció, como la segunda parte de esta etapa, ¿no? Para ver, bueno, hasta ahí el cannabis en dónde entra en juego, o si es la experiencia traumática o si es el cannabis, ¿no? Pero como que hay una relación de que ante la presencia de este tipo de síntomas hay que prestar mucha atención y poder dirigirse o a un psiquiatra o a justamente un psicólogo que tenga experiencia en esto que ellos le llaman estados mentales de alto riesgo, ¿no? Que pueden en un futuro derivar en algún tipo de patología. En algún tipo de patología. Y bueno, y es una de las cosas que él nos decía también, que bueno, que la literatura dice que entre el primer año y los 3 siguientes de consumo de cannabis puede haber un porcentaje mayor de desarrollar psicosis, ¿no? Por esto estamos hablando de una investigación a largo plazo, tiene el valor enorme de que es cifras de Uruguay, el primer acercamiento en este tipo de Uruguay, y que bueno, y que aborda esta importancia de prestar atención a de repente esta unión, esta fusión de, bueno, fumar cannabis con experiencias traumáticas y comenzar a consumir más, consumir antes y tener este tipo de episodios que es importante, bueno, tener en cuenta esto. ¿Tenemos más datos ahora? Sí, tenemos más datos. El equipo de investigación, que bueno, ahí lo vemos, el Richard Rodríguez, el orientador Álvaro Cabana, un amigo de Sobreciencia también, el Paul Ruiz, también amigo de Sobreciencia, y tiene también la colaboración de Juan Francisco Rodríguez de la Facultad de Psicología. De Universidad de Sevilla. Ahí está. Ahí va. Y también unas cosas que nos contaba Richard, que ellos van a publicar estos datos que obviamente tiene más variables, ¿no? Vinimos acá a poner a punto un poco el avance de esta investigación, van a publicarlo sobre estos resultados de Uruguay y van a también publicar una revisión justamente para, desde el año 2000 al 2024, en el mundo, bueno, qué investigaciones se han realizado en esta relación de consumo de cannabis y posible riesgo de psicosis. Excelente, Alexandra. Bueno, tal vez en unos años volvamos con otra etapa. Podamos ver, ¿no? sí, qué pasa en estas investigaciones que se derivan, ¿no? Exacto. Bueno, qué pasa con ese público de esas entrevistas que van a elegir a los que tienen más estos síntomas, bueno, van a entrevistar y van a seguir profundizando en esta investigación y en esto que hablamos siempre, la acumulación de conocimiento y tener cifras de Uruguay, ¿no? Y poder profundizar en estos temas de salud mental. Gracias, Alexandra. Nos vemos la en semana unos que días viene. acá en Sobreciencia. Pausa y ya volvemos.